Levítico 7, como dije, Levítico 7, y leamos el primer versículo, solo para que sepan lo que estamos estudiando esta mañana. El primer versículo de Levítico 7 dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. Entonces, vamos a hablar otra vez del sacrificio o la ofrenda por la culpa. Y cuando vimos esta ofrenda por la culpa por primera vez, la vimos en Levítico 5, entonces lo que quisiera es que rapidito quisiera llevar los dos capítulos hacia atrás a Levítico 5, solo para recordarnos de qué trata este sacrificio, porque yo sé que a veces como nos confundimos un poco con 5 sacrificios y ya llevamos 8 días y entre los estudios y entonces a veces se nos olvida cosas. Entonces Levítico 5, vean versículo 14, Levítico 5, 14. Ese sacrificio por la culpa es el sacrificio que tiene que ver con las consecuencias de las infracciones de la ley. Este es el sacrificio que tiene que ver con nuestros pecados. Si se acuerda, hace 8 días vimos otra vez la ofrenda por el pecado. Entonces tratamos con esa cuestión del pecado, la naturaleza pecaminosa, tendencia en nosotros a pecar. Ahora estamos tratando con los pecados individuales. Levítico 5, 14 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado que él cometió, la infracción. Dice: y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte. Lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de sacrificio por el pecado, será perdonado. Y si lee también el versículo 19, que dice: es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Entonces aquí estamos hablando de las infracciones de la ley. Aquí estamos hablando de cuando uno peca y queda culpable. Y hablamos mucho de esto en el contexto del evangelismo. Es por eso que usamos la ley en el evangelismo, para mostrarle a la gente su culpabilidad delante de Dios, porque por cada infracción de la ley usted tiene que pagar una multa. Entonces, por cada infracción de la ley usted ya debe morir, pero también viene un castigo más, como aquí vemos que agregaron una quinta parte de plata, de dinero que uno tiene que pagar por su culpa como un castigo. Obviamente Cristo es nuestra ofrenda por el pecado, ¿verdad? Obviamente Cristo murió por nosotros. Obviamente Cristo se sacrificó en la cruz, sufrió la ira que nosotros merecemos, nuestro castigo cuando Él estaba en la cruz. Sin embargo, ahora, ya regresando a Levítico 7, ahora cuando tocamos esta ofrenda una vez más, vemos que estamos leyendo la ley del sacrificio de la culpa, como vimos en este primer versículo de Levítico 7. Entonces ahora vamos a ver esta ofrenda desde otra perspectiva, porque ahora Dios está dando un poco más de instrucciones para los sacerdotes. Y en esta ley, en este pasaje, vamos a ver esta ofrenda desde nuestra perspectiva. ¿Qué hacemos nosotros cuando pecamos? ¿Qué hacemos nosotros cuando pecamos contra Dios? ¿O qué hacemos nosotros cuando pecamos contra el prójimo para restablecer la comunión con Dios o para mantener la misma? Porque usted sabe igual que yo que cuando pecamos causamos una división entre Dios y nosotros, no perdemos la salvación, sin embargo, es que ya perdemos la comunión con Él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando pecamos? ¿Qué hacemos nosotros con los pecados? Porque siempre caemos en los pecados. Leamos el pasaje. Primero Dios da instrucciones, un poco más de instrucciones acerca del procedimiento de este sacrificio, y vamos a regresar al final a este pasaje para hacer unas observaciones. Pero dice en el versículo 2 de Levítico 7: en el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. De ella ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Entonces otra vez vemos estos 2 elementos de la grosura y los riñones que vimos mucho en la ofrenda de paz, que esta es la ofrenda que nos toca de hoy noche. Versículo 5.
Dios nos muestra que hay cierta parte de esta ofrenda que queda como para comida de los sacerdotes, versículo 5, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová es en expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán, en el sentido de que será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Entonces Dios da instrucciones acerca del procedimiento, luego dice que esta es la porción para los sacerdotes, y aprovechando la oportunidad, como para decirlo así, en el versículo 8 vemos que Dios aprovecha esta oportunidad para hablar más sobre lo que pertenece a los sacerdotes en las varias ofrendas. Versículo 8 vemos que es lo que les pertenece a ellos en el holocausto. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Eso vimos en el holocausto. Versículo 9, ofrenda de grano. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Entonces Dios toca este asunto otra vez de que el ministro de Dios siempre vive del ministerio. Dios ha apartado a ciertos, los levitas y también los sacerdotes, para ministrar al pueblo de Israel. Es uno de esos trabajos de tiempo completo. Entonces, ¿cómo es que el hombre va a poner pan en la mesa? Bueno, el pan en la mesa viene del mismo pueblo. Entonces, es una de las cosas que vimos en la ofrenda de grano. Entonces, no tenemos que volver a esto. Lo que yo quisiera quisiera regresar a Levítico 5 y ver las dos ocasiones de este sacrificio. ¿Cuándo es que uno tiene que ofrecer el sacrificio por la culpa? Y hay dos ocasiones generales que nos van a ayudar a nosotros a entender cuál es nuestra parte en mantener la comunión con Dios, especialmente cuando nosotros pecamos. Porque siendo cristianos sabemos que siempre existe la tentación y también caemos en el pecado. Entonces, ¿cuándo se tiene que ofrecer la ofrenda por la culpa? Levítico 5. Vimos esto primero, Levítico 5:14. Primero hay dos casos generales, dos casos. Primero, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, véalo, en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata, de ciclo de santuario, en ofrenda por el pecado. La primera ocasión, la primera causa, digamos, de tener que ofrecer este sacrificio es cuando uno comete una transgresión en las cosas santas de Dios. En las cosas que Dios manda, en las cosas que Dios ordena, en las cosas que Dios espera de uno, en las cosas santas, las cosas de Dios. Y cuando uno comete una infracción, una transgresión ahí en esa área, tiene que ofrecer este sacrificio. Y la segunda ocasión la vemos en el capítulo 6. Ven versículo 1, 6:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, fíjese que siempre es contra Jehová, aun cuando es contra el prójimo, porque dice que cuando hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre. En este pasaje vemos que el hombre suele pecar contra su prójimo. Obviamente es un pecado contra Dios, porque todo pecado es una ofensa delante de Dios. Sin embargo, aquí estamos hablando de los pecados contra el prójimo, contra otra persona. Y yo quisiera hablar un poco más acerca de estas dos categorías, esos dos grupos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que lo que Dios espera de nosotros cuando hacemos esto. ¿Cuándo es que nosotros pecamos contra Dios? ¿Cuándo es que nosotros cometemos transgresiones en las cosas santas? ¿Cuándo es que nosotros pecamos en las cosas santas de Jehová, digámoslo así? Y hablando de este primer grupo de pecados que cometemos, hay un libro en la Biblia que trata de los pecados de los santos.
Bueno, los pecados de los santos en las cosas santas, en las cosas de Dios, y es el libro de Malaquías. Entonces yo voy a invitarles a ir al libro de Malaquías. Y repasando este libro, porque solo consta de 4 capítulos, repasando este libro esta semana, ya me di cuenta de que es un libro que tiene una aplicación pero bien específica para nosotros en nuestros días. Obviamente es un libro que Dios escribió a la nación de Israel cuando ellos estaban en sus problemas después del cautiverio y antes de la venida de Cristo Jesús. Pero no sé si usted sabe, Malaquías, fíjense en su Biblia, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías es el último libro que Dios escribió a su pueblo justo antes de la venida del Señor, la primera vez, los evangelios. Y el pueblo de Dios estaba en cierta condición en aquel tiempo, al final de la dispensación de Moisés, justo antes de la venida de Cristo Jesús. Vemos ciertos pecados entre el pueblo de Dios que también el pueblo de Dios está cometiendo hoy día. Porque hoy día estamos al final de nuestra dispensación. Ya han pasado casi 2000 años. ¿Cuál es el próximo evento que estamos esperando? Pues estamos esperando la venida del Señor para arrebatarnos. Este libro de Malaquías, usted puede ver un cuadro de nosotros y nuestros pecados, digamos, del pueblo de Dios, pecados que la iglesia comete en el libro de Malaquías. Si tiene un tiempo y está buscando algo que hacer en su tiempo a solas esta semana, Malaquías sería un buen libro. Pero solo quisiera sacar unas cuantas cosas aquí para hablar de esto. Hablar de los pecados de los santos, los pecados de nosotros en las cosas santas, en las cosas de Dios. Muchos de los santos hoy en día menosprecian a Dios. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dios lo dice así. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Solo en este versículo usted tiene toda la actitud del pueblo de Dios en apostasía al final de la dispensación, justo antes de la venida del Señor. Porque Dios dice, ¿dónde está mi honra? La gente me menosprecia. ¿Y cuál es la reacción del pueblo de Dios? Si Dios dijera esto a nosotros, piénselo, Dios baja aquí, Dios en luz y gloria y todo, y dice, ustedes me están menospreciando. ¿Cuál será la reacción indicada? De tirarse por el suelo y decir, uy, ¿qué he hecho? Perdóname, Señor, ¿qué he hecho? Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿En qué hemos hecho nosotros? ¿En qué hemos menospreciado su nombre? Así es esa actitud de prepotencia que la gente tiene en cuanto a las cosas de Dios. ¿Quién es usted para decirme esto? Entonces Dios sigue explicando el asunto, el primer menosprecio. Vean el versículo 7, Dios sigue, si quiere una explicación, Dios dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Pan inmundo. ¿Qué es el pan de nosotros, el pan del cielo que comemos todos los días? Pues la palabra de Dios. ¿Y sabe usted que hay un montón de cristianos, un montón de santos hoy en día menospreciando al Señor, ofreciéndole pan inmundo? Ni siquiera vamos a meternos en este asunto de las versiones de la Biblia que se están sacando hoy en día solo para ganar dinero. Primero de Timoteo 6:10, solo para ganar dinero. ¿Por qué? Porque sacan una versión de la Biblia nueva todos los años, si no 2 veces al año. ¿Por qué? ¿El lenguaje cambia tanto? No, alguien está viendo esto, dinero, es pan inmundo. Sin embargo, lo que yo quisiera es enfocarme más en los pecados de los santos hoy en día. ¿Saben? Muchos están ofreciendo pan inmundo. ¿Por qué? Porque ellos usan la palabra de Dios conforme a su propio parecer. Ellos dicen, no, esta es mi interpretación. Como si fuera la palabra de Dios un libro de interpretación privada. No, señor, no, señora. La Biblia se interpreta a sí misma.
Y nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con cierta reverencia y temor y respeto para aprender las reglas del estudio bíblico que están en la misma Biblia. Porque muchos están tergiversando la palabra de Dios y ofreciendo a Dios ese pan inmundo. Por ejemplo, los que dicen que nosotros ya somos Israel y todas las promesas de Israel en el Antiguo Testamento son para nosotros. Los que tuercen la palabra de Dios para decir que las señales, prodigios y milagros de los apóstoles, que están claros en la Biblia, señales de confirmación para los apóstoles, no, es para nosotros hoy en día. Entonces uno dice, ese es pan inmundo, uno agarra la palabra de Dios y la tuerce. Y luego eso es lo que ofrece a Dios. Increíble. Increíble. Pan inmundo. Ok, sigamos. Segundo menosprecio. Ahí en el versículo 7 que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Ok. Y luego dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios le contesta, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ok, podemos parar aquí, detenernos y pasar un tiempito. Porque, aquí uno dice, por lo menos aquí tenemos sana doctrina. ¡Qué dicha! ¿Cómo está la mesa del Señor en nuestras vidas? La mesa despreciable. Y usted dice, ¿qué es eso de la mesa? Recuerde en Apocalipsis 3:20, este pasaje que tiene que ver con la iglesia de Laodicea. La última iglesia que menciona en toda la Biblia es la séptima iglesia en Apocalipsis 2 y 3. Muestra un cuadro de lo que es y cómo será la iglesia de los últimos días, justo antes del arrebatamiento, la venida del Señor. Y Cristo está afuera tocando la puerta, ¿verdad? Y tocando la puerta y diciendo, si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él. Él quiere sentarse en la mesa, cenar con usted. Él quiere que compartir el pan con usted. Él quiere un tiempo de compañerismo. La mesa, la mesa nos habla de compañerismo. La mesa nos habla de comunión. Y ustedes saben, si quieren desarrollar comunión y compañerismo entre cristianos, ¿qué es lo que ocupa? ¿Comida? ¿Así nada más? Y la gente llega y nadie quiere hablar con nadie. Y usted pone unas donas allá, una comidita, y la gente empieza a comer y hablar y comer y hablar. Ahí está. Es la mesa. Dios dice, no. Ustedes dicen, los santos, ahí de los últimos días en Malaquías, dice que la mesa del Señor es despreciable. ¿Cuántos desprecian la mesa del Señor hoy día? Digamos, ¿cuántos santos desprecian esa mesa, esa comunión? ¿Cuántos santos son negligentes en sentarse con el Señor a la mesa, pasar un tiempo de compañerismo y comunión? ¿Cómo se llama esto, los que han pasado por el discipulado? Tiempo a solas. ¿Será despreciable en su vida? Despreciable, que quiere decir despreciar, no apreciar, no ponerle el precio, el valor indicado. ¿Cuánto vale la mesa del Señor? ¿Cuánto vale el compañerismo que tenemos con el Señor? ¿Cuánto vale la comunión que tenemos con el Señor? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Solo le pregunto, no me conteste. Porque está haciendo calor y ya tienen caras de que ojalá que termine pronto porque estoy sudando. Todos los días tenemos la gran bendición de poder abrir la palabra de Dios, la Escritura. Hermanos, ¿cuántas copias de la Biblia tiene usted en la casa? Si tengo 2, tengo 20. Y tengo copias en 4, 5, 6 diferentes idiomas. Somos una generación bendecida en cuanto a la palabra de Dios. Además, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hijos tienen derecho de entrar en mi casa cuando quieran. Ellos tienen derecho de entrar en mi oficina para hablar conmigo cuando quieran. Ellos me pueden llamar por teléfono, me pueden mandar correo electrónico, lo que sea. ¿Por qué? Son mis hijos y yo los amo. Son las personas más apreciadas para mí en todo el mundo. Usted es hijo de Dios.
Hijo de Dios, nacido de nuevo, nacido por el Espíritu Santo, nacido, engendrado por la voluntad de Dios. Dios lo quiere a usted como usted no puede imaginarse. Lo ama con un amor incondicional. Y dice que usted puede acercarse a Él, ¿cuándo? Una vez al año con solo el sacrificio de sangre del Cordero. ¿Y cuándo puede acercarse usted a Dios? Cualquier momento, cuando usted quiera. Lo que Satanás no pudo hacer con la oposición física durante la Edad Media, lo ha logrado hoy con la prosperidad y comodidad de nuestros días. ¿Por qué? Porque ya es despreciable. Y usted va y usted dice, hey, si quiere un poco de agua, en Costa Rica pues cae cantidades de agua, ¿verdad? A veces es como, lo despreciamos, uno dice, va a llover. Porque yo no sé por qué la gente ve las noticias aquí, para ver los a la gente que dice que cómo estará el tiempo. ¿Por qué? Porque dice, va a llover. No llueve. No, bueno, no llueve, pero en Costa Rica usted puede contar con la lluvia, ¿verdad? Hay cantidades de agua aquí. Gracias. Pero en el desierto, ajá. Entonces, con tanta prosperidad y con tanta bendición, nosotros despreciamos la mesa del Señor. Menospreciamos al Señor. Despreciamos lo que tenemos. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, muchos están ofreciendo pan inmundo. Y usted dice, ay, pero nosotros no. Ok, estamos despreciando la mesa del Señor. Solo sentarnos a la mesa con Él, comer el pan con Jesús. Oración, tiempo en la Biblia, compañerismo, comunión. Así de sencillo. Le cae mal a Dios. Se lo digo, le cae mal a Dios. Eso es lo que dice Malaquías 1. Okay, versículo 8. Tercer menosprecio. Primero vemos el pan inmundo ahí en el versículo 7. También la mesa del Señor que es despreciable. Versículo 7, perdón. Y versículo 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vean versículo 13, que dice casi lo mismo. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Ustedes saben por qué. Porque vean, muchos dicen, ay, qué fastidio es ofrecerle a Dios lo mejor de mí. Qué fastidio es ofrecerle a Dios las primicias de mi tiempo, de mi talento y de mi tesoro. Qué fastidio es. Muchos le ofrecen a Dios lo que les sobra. ¿Verdad? Muchos ofrecen a Dios lo que ya no les sirve. Y es por esto que yo no quiero hacer gran cosa del diezmo y las ofrendas. Los que han estado conmigo saben, yo he predicado un mensaje sobre diezmos y ofrendas en mi carrera aquí. Casi 22 días. Y yo digo, ¿por qué? Porque Dios quiere su corazón. No importa cuánto trae. No importa la cantidad. Dios dice, sacrificios y ofrendas no los quiero. ¿Qué es lo que Él quiere? Quiere su corazón. Dios quiere a usted. Dios quiere que usted se entregue. Dios quiere que usted lo quiera a Él. ¿Sí me explico? Y cuando estamos bien así, lo que le ofrecemos se acepta. Y si no, no. ¿Por qué? Porque es algo que uno ofrece de mala gana. Uno ofrece así como, pero es que, ok, entonces no puedo ofrecer como las primicias. No, me levanto en la mañana y yo digo, ok, tengo todo el tiempo de mi día, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a ir y jugar paintball, ¿verdad? Que lo hicimos el viernes. No, yo no, porque no soy un hombre de violencia, mis niños. Ellos sí son violentos. Pero uno dice, ok, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que nos levantamos pensando, ahora voy a sentarme con la palabra de Dios y leer la palabra de Dios
y enfocarme en lo que es de mi Señor. Primicias de mi tiempo, primicias de mi dinero. ¿Sabe lo que Dios quiere de su dinero? Es muy fácil. Dios quiere que usted haga inversiones eternas con su dinero. Así de sencillo. Si usted está en una iglesia, digo, esta iglesia, cualquier otra iglesia, y usted dice que el pastor es un payaso, pero está cumpliendo con su deber de congregarse, qué bien, hasta ahí, qué bien, porque hay gente en este mundo que no se congrega, santos, cristianos, eso es malo. Tenemos que congregarnos, necesitamos el compañerismo, aun cuando no es una iglesia perfecta. Y si dice, pero yo no puedo ofrecer porque ese hombre está enriqueciendo y malgastando la plata. Ok, bien, pero busque a alguien en el cual usted puede invertir. ¿Quién está haciendo la obra que necesita un poco de dinero? ¿Quién está haciendo una misión en otra parte del mundo? ¿Quién está haciendo algo? Ofrezca su tesoro a Dios para su uso. Y si usted dice, no lo sé. Aparte del diezmo cada semana, aparta, diezmo, acabo de decirlo y alguien se va a ofender. Aparte un porcentaje de su plata, si es 10, 20, 5, no importa, para ponerlo en una cuenta de ahorros. Y ore que Dios ponga a alguien en su camino que necesite esa plata, para que usted pueda invertir en lo que es la eternidad. Alguien haciendo la obra. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere a nosotros, quiere el corazón, quiere que ofrezcamos lo mejor de nosotros. Y también de los talentos. Muchos de ustedes tienen dones, tienen talentos, tienen esas habilidades como para ir trabajando para el Señor. ¿Qué está haciendo? Esto es lo que estamos viendo aquí. Todas estas cosas manifiestan un menosprecio de Dios. Menosprecio de Dios. ¿Por qué? Porque estamos apreciando otras cosas en vez de Dios. Son pecados de los santos en las cosas santas del Señor. Son pecados en lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros y ocasiona esta ofrenda por la culpa. Tenemos que hacer algo al respecto. Y vamos a hablar de eso luego. Sigamos con Malaquías, porque eso fue solo la primera cosa. Ese es el menosprecio. En capítulo 2, versículos 8 y 9, vemos la apostasía. La apostasía, Malaquías 2, 8 y 9, mas vosotros os habéis apartado del camino. Esta es apostasía, tener la verdad y apartarse de la verdad. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de David, dice Jehová de los ejércitos, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos en la ley, hacéis acepción de personas. ¿Saben por qué es que el oficio, el puesto, el trabajo de pastor hoy en día es tan vil, tan menospreciado entre la gente del mundo? No sé si usted sabe cuánta vergüenza le da a uno decirle a la gente que es pastor. Da vergüenza. ¿Sabe por qué? Por los otros pastores que han hecho tropezar a tantos con su mal manejo de la palabra de Dios. Sin embargo, hablemos del cuadro grande de cómo está la iglesia hoy en día. Y vemos en el versículo 8, Malaquías 2:8, dice, os habéis apartado del camino. A muchos de los santos no les importa la sana doctrina. Oh, si lo he dicho una vez, yo lo he dicho 1000 veces y ustedes saben que es la verdad. Usted empieza a hablar de la sana doctrina con la gente y ¿qué es lo que dice? Usted es uno de ellos, fariseo. Y dice, no, es que solo quiero saber, la Biblia dice, fariseo legalista. No, Dios me guía a mí, como si fuera algo místico. No, Dios me habla a mí. ¿Qué dice? Sigue ese camino. Pero vea, la sana doctrina es lo que se llama la ortodoxia. Orto, que es recto, doxia, que es enseñanza. Sana doctrina, sana enseñanza, ortodoxia. No, muchos prefieren historias del púlpito, muchos prefieren buena música para entretenerse y así cumplir con el deber en la iglesia un domingo. ¿Sí o no? Esta es la condición de la iglesia hoy en día y muchos pastores están cayendo en este error. Pero ¿qué es lo que la gente quiere? Quiere buena música. ¿Qué es lo que la gente quiere? Quiere un pastor encorbatado. No, quiere un pastor sin corbata. Y quiere. No, espere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y hagamos eso.
Sin embargo, muchos se han apartado de la sana doctrina y eso también nos ha llevado a otra cosa porque ya no les importa la santidad. Porque en el versículo 9 dice, no habéis guardado mis caminos. La santidad. Si la sana doctrina es la ortodoxia, la santidad es la ortopraxis. Orto, recto, praxis, práctica. Es andar conforme a la sana doctrina. Es por eso que yo digo que la sana doctrina, la enseñanza en una iglesia es esencial. Porque nosotros no sabemos qué hacer sin saber qué hacer. ¿Me explico? Tiene que aumentar su conocimiento primero para luego ajustar su comportamiento y andar conforme a lo que sabe. Tiene que saberlo primero. Sana doctrina nos guía a la santidad, a la sana práctica. La ortodoxia nos guía a la ortopraxis. Pero más bien hoy en día es como el libro de Jueces. Al final del libro de Jueces dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. Pues así es hoy en día, ¿verdad? Yo tengo libertad en Cristo. Oh, sí. Entonces voy a emborrachar, voy a ver películas no muy indicadas, voy a bajar ciertas cosas ahí en mi compu por internet. No, voy a fiestas, es lo que bien me parece. No, disculpe, soy comprado por precio. Entonces, es que ahí está, Dios me dice lo que yo tengo que hacer. Yo soy esclavo, pero tengo libertad en Cristo. Sí, pero todavía es esclavo. Usted tiene libertad de un amo, libertad del pecado. Y cuando usted se convirtió a Cristo Jesús, usted ya sigue esclavo, solo es que cambió de amo, de Señor. Usted es esclavo siempre, o del pecado o de la justicia. Libertad, pero tengo libertad en Cristo Jesús. Usted está en una cárcel. Y si usted tiene tanta libertad en Cristo, salga de este planeta. Dios nos ha encerrado aquí en esta bola que se llama la tierra. Y para los inconversos es una sala de espera antes del juicio. Pero todos todavía estamos aquí encerrados. Y Dios nos está poniendo a prueba. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Conforme a mi propio parecer? ¿O según lo que dice Dios? Ortodoxia, ortopraxis, sana doctrina, santidad de vida. Esto es lo que Dios quiere. Apostasía es una de las cosas que vemos por todos lados hoy en día y yo les digo, es uno de los pecados de los santos. Tenemos que volver a los caminos de Dios, volver a los caminos de la sana doctrina, volver a la santidad, cambiar nuestro comportamiento. Muchos hablan hoy en día, tenemos que ser relevantes en la cultura. Ok, yo soy relevante, ok, no tengo las faldas de mi camisa ahí metidas, entonces yo sé que a algunos como que les cae mal, pero es una de estas camisas que me queda un poco grande. Entonces cuando la meto ahí es que se me hace como una bola de tela. Entonces se ve feo, entonces mejor verme como una gran tienda. Bien alimentado, ¿verdad? Pero relevante a la cultura, de veras, ¿es eso lo que Dios quiere? O más bien quiere Dios que salgamos de nuestra cultura para mostrar una diferencia. Y no una diferencia legalista, no estoy diciendo esto. Pero ¿qué tal un comportamiento que es un poco diferente? ¿Qué tal si no vemos lo que el mundo ve? ¿Qué tal si no hablamos como el mundo habla? ¿Qué tal si no nos metemos en tanta cosa de entretenimiento como ellos? Que vivamos para el Señor y para las cosas del Señor para mostrar una diferencia. Cambiar el comportamiento, volver a la verdad y no andar en los caminos de apostasía. Ok, uno más. Tranquilos. Estoy brincando el pasaje de diezmo. ¿Ah? Qué bueno, ¿verdad? Ok. Malaquías capítulo 3. Se dice, ahí va para el diezmo. No, versículo 13. Tranquilo. No voy a sacarle plata hoy. Malaquías 3, 13 y 14. Esto pega duro. Yo no sé a usted, pero yo tuve que incluir este pecado de los santos porque yo lo cometí. Entonces, aquí está, para que usted vea que ningún pastor es súper espiritual, el santo, el ungido. Como dice algunos, no toque el arca de Dios. ¿Ah?
No, 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 no. Todos somos iguales. Todos somos iguales, miembros del mismo cuerpo, solo es que yo soy la boca. Estoy hablando, nada más. Mal aliento, ¿verdad? Como dice, hey, ¿quiere chicle? Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y vea la respuesta, vea esta respuesta. ¿Qué hemos hablado contra ti? Ajá, Dios dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Por demás es servir a Dios. Es quiere decir, en vano, por demás. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová todos los ejércitos? ¿Cuántas veces hemos dicho algo como esto? De no vale servir a Dios porque ve el trato que uno recibe. O tal vez algo como, hey, no vale testificar porque vea la reacción de los inconversos. O aún como dijo alguien muy amado y muy apreciado. Me aprecian, ¿verdad? Ok. No me quiere, Sonny. Ok. Porque uno dice, no vale la pena ser pastor o misionero porque vea cómo tratan a sus propios enviados. Ay, que Dios me perdone. ¿A quién estamos sirviendo? En serio, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ningún trabajo en el Señor es en vano. Ninguno. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Ningún tratado, ninguna palabra que usted habla a un inconverso para su salvación o a un santo para su edificación, ninguna obra así se hace en vano. No es por demás. Es para el Señor. Y nosotros cuando decimos esto, vean, no sé, es que hemos quitado la mira del Señor y hemos puesto la mirada ahí en los hombres. Y nos hemos equivocado. Porque si ellos menospreciaron al Señor Jesucristo, Dios mismo en la carne, si ellos le quitaron toda la ropa para clavarlo en una cruz y luego mofarse de Él, y Él siguió así padeciendo por nosotros, sirviendo al Padre para nuestro bien, ¿quiénes somos nosotros para decir que no, es por demás servir al Señor? ¡Wow! Pero yo digo, necesitamos buscar la esquina del arrepentimiento y pasar un tiempito ahí, ¿verdad? Un cambio de parecer. No, si Dios lo ha llamado a usted a repartir tratados, hágalo. Si Dios ha llamado a usted a ayudar a la iglesia en cosas que necesitamos aquí, como contar tratados o limpiar el edificio, hágalo con toda la gana. Si Dios lo ha llamado a ustedes a la cárcel, debe hacerlo sin poner la mirada en los hombres. ¿Cuántas veces llega allá Raúl y la gente y solo son problemas y uno se desanima y uno dice, hey, entonces ¿para qué estoy llegando ahí? Esos hombres no me quieren, entonces que se vayan al infierno. Disculpe, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién? Al Señor. Y el Señor dijo que ningún trabajo que hacemos para Él y por Él es en vano. 1 Corintios 15, 58, si quieren la referencia. 1 Corintios 15, 58. Y tenemos que recordar esto. Cualquier trabajo en el Señor no es en vano nunca. Y cuando pensamos de otra manera, hemos pecado. Llámelo lo que es. Pecado es pecado. Es una ofensa delante de Dios. No es correcto. Entonces en Malaquías vemos muchos de los mismos pecados de los santos que vemos en nuestros días. Hemos pecado en estas cosas santas y podemos ya pasar mucho tiempo en Malaquías, pero lo que quisiera es volver a Levítico 6 para hablar de eso, de pecados contra el prójimo. Porque si hay un pecado contra el prójimo es que no hay
o no he visto alguno. No hay día para el pastor. ¿Para qué? Para que la gente tenga chance para darle al pastor unas vacaciones ahí, unos regalos. ¿Verdad, Raúl? No me está prestando atención. Está buscando Levítico, poco antes de Apocalipsis. Ve, ahí para ayudarle. Pecados contra el prójimo, pecados contra otra persona. Yo sé que usted no comete este tipo de pecados, entonces espéreme mientras que hable de mí mismo. Capítulo 6, versículo 2, hay tres áreas que se mencionan aquí. Primero, la propiedad de uno. Cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Jehová, negare a su prójimo lo encomendado, lo que le dio, o dejado en su mano. Y dice, o bien robare. Vea, hay cosas, transgresiones en cuanto a la propiedad de otros. Esto sucede y diga, yo sé, todos pueden pasar por aquí y dar un testimonio. O no sé si alguien tiene un testimonio acerca de alguien aquí. Y puede pasar para decirlo. Porque eso es un triste testimonio de la falta de carácter de los cristianos hoy en día. Por ejemplo, yo sé que ustedes conocen este dicho. El que presta libros es tonto. El que los devuelva, el que los devuelve, más tonto. Ok, si usted pide algo prestado, ¿qué debe hacer? Ok, devolverlo. ¿Cuándo? ¿Próximo año? El otro año. No, lo más pronto que pueda ser posible. ¿En qué estado debe devolver lo que usted pidió prestado? Comido por el perro, ¿verdad? No. En un buen estado. Y si la cosa que usted pidió prestado o prestada se daña en su posesión, ¿qué es lo que usted debe hacer? Ir a comprar uno nuevo, reemplazarlo. Pero ¿sabe lo que nosotros hemos hecho? Y yo digo que esta tendencia está tan bien arraigada en esta cultura que aún se ha desarrollado el idioma alrededor de este problema. Usted devuelve un libro todo hecho leña, ok, porque es que se me quedó afuera en la lluvia. Se echaron patas y como que se fue de la casa y se quedó afuera el libro. No, es que usted sabe que es que se me quedó ahí afuera. No, disculpe. Usted lo llevó afuera, estaba leyendo el libro afuera y lo dejó allá, y usted, como tan negligente que no pensé, vivo en Costa Rica y llueve todos los días en Costa Rica, entonces se me quedó allá. No, disculpe, usted lo dejó allá. ¿Sí o no? Sí, claro. Y si usted dice, ok, yo pido prestado como una jarra de café, entonces es frágil, entonces ya puse esa jarra en la mesa y se dio un temblor, se cae la jarra y se quiebra un montón de pedazos. ¿Qué es lo que usted dice? Usted entrega los pedazos al que es el dueño y se dice, se me rompió. Y con esto, hermanos, ¿usted está diciendo que no soy responsable? Dime si eso no es una tendencia arraigada en nuestra cultura aquí. No, queremos echar la culpa a todo el mundo salvo que quede aquí. Ok, cristiano, seamos diferentes, tengamos un poco de integridad. Cuando estamos cuidando la propiedad de otro, seamos responsables. Hablemos con integridad. Ok, hubo un terremoto, se quebró la jarra, pero fui y compré otra. ¿Por qué? Porque estaba bajo mi cuidado cuando eso sucedió. Fuerza mayor, ¿qué importa? Cuide a su prójimo en cuanto a la propiedad. Cuide a su prójimo en cuanto a la propiedad. Es que estoy cansado. Ustedes dicen, hey Greg, préstame ese libro. ¿Qué es lo que les digo? No, porque hasta miembros de esta iglesia, estoy viendo caras, hasta miembros de esta iglesia me han robado libros. En serio, pero en serio. O a mí me gusta cuando me entrega un libro todo arrugado y como que, el perro le orinó.
Y dice, ¿qué me sirve este libro ya? No, es un regalo, quédese con el libro, déjeselo. Ok, segunda cosa, en cuanto a compañerismo, porque después de hablar de eso en el versículo 2, de que negare a su prójimo lo encomendado, dejarlo en su mano, o bien robare, y dice, ¿cuál es la palabra? Calumniar a su prójimo. Calumniar es hablar mal de alguien para hacerle daño. Yo sé que usted nunca hace eso. No, hombre. ¿Sabe cuál es la tendencia de los cristianos? Lo que queremos hacer. Queremos hablar mal de la otra persona, para caer bien a la persona con la cual estamos hablando. Yo pasé un tiempito allá, bueno, como dije, ahí jugando paintball. Y con los enanitos de la escuela, de mis niños. Y son buenos chiquitos. Pero siempre tienen esa tendencia de hablar mal de su hermanito, hablar mal de otro para hacerle reír a sus amigos. ¿Verdad? Y usted está gozando hablando mal de otro. Calumniar. Entonces nosotros lo hacemos siempre. Usted vio lo que él hizo. Él es tan payaso y esto y aquello. Y si usted tiene un problema con su hermano, vaya, hable con su hermano. Si tiene un problema con alguien, vaya, hable con él. ¿Ok? Obviamente es diferente cuando alguien es una figura, digamos una persona que habla en público, ya sus enseñanzas quedan en público, esa es otra cosa. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de calumniar, de hablar mal de otra persona para causarle daño en la mente de los demás. De la mente de los demás. Y les digo que es un daño que duele. Y que no solo duele a uno, aún puede doler también a la familia de uno. Entonces, aprendamos la lección de no calumniar contra las otras personas. Un cristiano no hace esto. Tratamos de mantener el compañerismo, la comunión con los demás. Tercero, confianza. Sigamos leyendo versículo 3. O habiendo hallado lo perdido, después ¿qué? Lo negare. ¿Qué fue? ¿James? ¿Carlos? No me acuerdo. ¿Se le perdió qué? ¿Una pizza? ¿Una hamburguesa? No sé dónde está. Y dice, lo negare, jurare en falso. O alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Ese es en cuanto a la confianza. Muchos niegan cosas, muchos simplemente mienten. Muchos dicen una parte de la verdad. Exageran la cosa como ¿para qué? Para caer bien a la gente. O para manipular una situación para que todo salga bien conforme a su propio parecer. Y cuando hacemos esto, ¿en quién estamos pensando? En mí mismo. Yo quiero decirle una cosa para que usted piense tal y aquí como para manipular la situación en vez de simplemente ser una persona de confianza. Es egoísmo, es pecado. Entonces, propiedad, compañerismo, confianza. Solo son tres áreas generales. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de todos los demás. Pero estas cosas son las cosas que ocasionan la ofrenda por el pecado. Son transgresiones, primero, en las cosas santas, digamos, contra Dios. Y también son cosas que hacemos en contra de los prójimos. Entonces, todos dañan la comunión que tenemos con nuestro Señor. Y eso es lo que queremos ver ahora, porque la siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hacemos? Ya sabemos cuándo debemos hacer qué, de cuándo debemos ofrecer esta ofrenda. ¿Cuándo es que caemos en el pecado, en las cosas santas? ¿Cuándo es que caemos en los pecados contra el prójimo? ¿Cuándo? Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuándo como santos pecamos? ¿Qué hacemos? Sigamos leyendo en cuanto a esta ofrenda por la culpa en Levítico 6. Como dije, vamos a regresar a Levítico 7 ahorita. ¿Qué hacemos? Bueno, con respecto al prójimo es muy fácil. Arregle el asunto. Arréglelo. Y arréglelo ya. Porque dice versículo 6:4. Entonces, habiendo pecado y ofendido. Ahí está. Usted ofendió a otra persona. Restituirá aquello que robó. O el daño de la calumnia. O el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero.
a aquel a quien pertenece. Y luego dice, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Arregle el asunto. Arréglelo. Ok, a Mateo, solo para verlo ahí en el Nuevo Testamento o algo en las palabras de Cristo Jesús, pues un pasaje bien conocido, Mateo capítulo 5, los versículos 23 y 24. Eso es uno de los principios que enseñamos en nuestro discipulado, uno de los primeros cursos de cómo tratar con problemas en la iglesia local, porque muchas iglesias tienen problemas entre los hermanos. Por dicho, no tenemos ningún problema así aquí. Aquí nos amamos todos, no hay problemas, no hay división, no hay roces aquí, ¿verdad, Raúl? No. Entonces, una de esas cosas que enseñamos muy temprano en lo que es el proceso de discipulado, porque sucede muy a menudo. Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, digamos, si usted quiere servir a Dios, si quiere agradarle a Dios, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, espere hasta mañana para arreglarlo. No. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque su pecado, mi pecado, el pecado contra el prójimo estorba nuestra comunión con Dios. Si nosotros no estamos bien con los hermanos de la familia, no estamos bien con el Padre. Y todo padre de familia sabe lo que estoy diciendo. Cuando hay problemas y peleas entre los niños, que los papás están bien contentos. No. Arregle el asunto primero entre usted y su prójimo. Y hágalo con integridad. Hágalo con integridad. En la ley dice que usted tiene que agregar un doble diezmo. Okay, eso para caer re mal a los que están en contra de diezmo. Es una quinta parte. En la ley dice que usted tiene que devolver lo que usted se llevó. Y luego agregar la quinta parte. Es un doble diezmo. Quinta parte es el 20%. Entonces, vea, lo que tenemos que hacer, lo que usted tiene que hacer cuando usted peca contra su prójimo es reconocer primero lo que usted hizo. Reconocerlo. Nada de eso que se me dañó. Se me quedó ahí. Se me. No. Reconozca. Fui un poco negligente. Disculpe, perdóname. Se dañó cuando estaba en mi posesión. Reconozca lo que usted hizo. Acepte la responsabilidad. Sea cristiano. Y pague el daño que causó. Pague el daño en dinero. Pague el daño si es un daño de propiedad, devolviendo la propiedad o algo nuevo. Pague el daño de la calumnia con una confesión en pública. Si es que usted ha hecho un daño a la reputación de alguien por sus palabras. Confiéselo. Que repare el daño. Arréglelo. Y con respecto a las cosas de Dios, cuando pecamos en cuanto a las cosas de Dios, tengo tres cosas que decir. Tres cosas y ya termino. Entendamos también primero que cuando pecamos contra el prójimo es un pecado contra Dios. Entonces lo que sigue ahora también se aplica a cuando pecamos contra el prójimo. Primero Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Tres pasajes que quisiera leer antes de terminar. Tres cosas que tenemos que hacer. Cuando pecamos contra Dios, Proverbios 28:13. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, acepte la responsabilidad por su pecado. No puedo enfatizar esto demasiado. Este es el primer paso, hermano. Si queremos arreglar el asunto, nada de eso de que, es que me caí en el pecado, se me rompió, se me dañó, No, reconozca la responsabilidad suya en esto. Proverbios 28:13, ¿por qué? Porque dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No habrá reconciliación, no habrá comunión otra vez con Dios, no habrá esa amistad y un andar con Dios si usted sigue encubriendo sus pecados. Dice más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que necesitamos.
Vea, nadie le obligó a hacer lo que usted hizo. Nadie me obliga a mí a pecar. Nadie. Cuando yo peco, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién lo hizo? Fui yo. Es que no. Es que me caí. Pero ¿cómo es que usted se cayó? Es que me caí en adulterio. Como caminando por la calle. Ups. Me caigo encima de... No, ¿cómo es esto? No, usted no cayó. Usted no se cayó en el pecado. Usted lo pensó y usted decidió hacerlo. ¿Sí o no? Ok, seamos cristianos entonces. Cuando pecamos, reconozcamos quién tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Y si es un pecado contra otra persona, ok, no me hable. No hable ni a mí, ni a Dios, ni a nadie de que, pero usted sabe lo que él dijo. ¿Y usted sabe lo que ella ha hecho? ¿No sabe? Cuando hay un problema entre hermanos, ¿sabe cómo se puede dividir la culpa? 49% por un lado, 51% por el otro lado. ¿Quién tiene 51%? Ni idea, pero me importa nada. ¿Por qué? Porque es mitad y mitad, ¿ok? Como ahí en los restaurantes que le entregan un cupón, dice mitad, mitad. ¿Por qué? Porque usted tiene tanta culpa como la otra persona. Porque es que una persona puede calumniar acerca de usted. Okay, ¿por qué es que una persona puede calumniar acerca de mí, hacerme daño a mí, a mi ministerio, a mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Sabe por qué sucedió? Porque yo tengo problemas en mi carácter. Porque no soy perfecto. Entonces uno dice, ¿tiene la responsabilidad la otra persona? Por supuesto, y tiene que rendirle cuentas a Dios. Pero ¿qué de mí? Ok, tengo que revisar también, ¿qué estoy haciendo? Nadie queda sin culpa. Entonces, no trate de echar la culpa a la otra persona. Acepte la responsabilidad por su propio pecado. Ese es suyo. Se lo hizo. Ok. Segunda cosa, acérquese a Dios. Eso suena raro, ¿verdad? Acérquese a Dios. Acepte la responsabilidad, acérquese a Dios. Porque vea Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Yo les dije 3 pasajes más y son largos, son largos. Hebreos capítulo 4, un pasaje bien conocido. Hebreos 4, versículos 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce nuestras debilidades. Vivió en nuestras debilidades porque vivió en un cuerpo humano. Dice versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted peca, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Castigo? Por supuesto, dice, uy, Dios, pégame. ¿Okay? Cuando el niño desobedece al papá, dice, oye papá, castígueme. Uy, no, ¿sabe lo que quieren? Misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Y saben, yo he dicho 1000 veces, ok, la misericordia es no recibir lo que usted merece. Usted merece un poco ¿cómo lo digo? Un pan ahí en el trasero, ok, castigo. Y usted dice, ay, Padre, perdóname, ok, misericordia está pidiendo que no me castigue. Eso está bien, pero el pasaje dice que también podemos acercarnos no solo para recibir misericordia, no solo para no recibir lo que merecemos, podemos recibir gracia también. Y esta es una de las cosas. El niño dice, papi, misericordia, no me castigue. Y misericordia es no recibir lo que merece. La gracia es recibir lo opuesto de lo que usted merece. Entonces, en vez de castigo, papi lo lleva al cine y le compra palomitas y una coca y usted la pasa bien con él. Y misericordia y gracia de parte de Dios es que en Cristo Jesús nosotros podemos acercarnos a Dios si tenemos un corazón contrito en cuanto a lo que hemos hecho, si reconocemos lo que hemos hecho. Yo les digo, esta es la cosa más difícil.
en cuanto al pecado de los santos. Si nosotros simplemente pudiéramos reconocer lo que hemos hecho con integridad y carácter, es decir, pequé, y no quiero volver, pequé, y contritos, quebrados, honestos, con integridad, asumir la responsabilidad por lo que hemos hecho, todo lo demás es misericordia y gracia. Porque simplemente nos acercamos a Dios en Cristo Jesús con ese quebrantado, ese corazón quebrantado, esa contrición y esa tristeza, con esa actitud de que vea, Padre, lo que he hecho. Y confesarlo delante de Él y recibimos no solo misericordia, sino también gracia. Nos bendice en Cristo Jesús con la comunión otra vez con Él. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios. No deje que los pecados lo alejen de Dios. Y obviamente yo digo, si usted con actitud de prepotencia, usted, entre comillas, cae en el pecado de fornicación y usted se acerca a Dios y dice, Padre, perdóneme. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Y bien hecho, papá. ¿Por qué? Porque Dios castiga a cada hijo que recibe. Y azota a cada hijo que recibe. Entonces, si nosotros pecamos sin castigo, debemos revisar nuestra salvación a ver si formamos parte de la familia de Dios. Porque Dios no deja que sus hijos se desvíen mucho para luego traerlos. Y si tiene que traerlos a golpes, Él lo hace. Pero si nosotros con contrición, con eso de una actitud de responsabilidad, si aceptamos lo que hemos hecho, si nos acercamos a Dios queriendo la comunión con Él, eso es lo que Dios busca, corazón contrito, humildad, acercámonos a Dios. Vea, tercera cosa después de aceptar la responsabilidad, acercarnos a Dios, es arrepentirnos. Arrepentirnos. 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. Y es un arrepentimiento, pues obviamente no para salvación, es un arrepentimiento que es, ya hemos pasado por ese cambio de parecer. ¿Por qué? Porque ya aceptamos la responsabilidad por lo que hemos hecho. Nos hemos acercado a Dios buscando ya la comunión con Él. Y en el arrepentimiento lo que queremos ahora es que tomar cualquier decisión, cambiar cualquier cosa en nuestras vidas, en comportamiento o en lo que tenemos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no devolvamos a ese pecado otra vez. Vean lo que dice 2 de Corintios 7, 10 y 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y versículo 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Contristados, ¿por qué? Porque reconocieron lo que hicieron, aceptaron la responsabilidad. Y Pablo dice, vea esto, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando nosotros somos sorprendidos en un pecado, debemos aceptar la responsabilidad por lo que hemos hecho, buscar cómo arreglar el daño. Pero debemos acercarnos a Dios con esa actitud de responsabilidad, de contrición, de tristeza por lo que hemos hecho. Pero debemos también arrepentirnos. Y no ese arrepentimiento de que hoy me arrepiento y mañana vuelvo al mismo asunto. No, es un arrepentimiento verdadero como en este versículo, que produce un celo en nosotros, que produce una diligencia en nosotros, que tomemos decisiones para no volver a hacer lo mismo. Es que yo no sé cuántas veces voy a tener que decirlo. Algunos de ustedes, hombres, deben botar su computadora hoy. Porque si esta congregación pudiera ver lo que usted vio esta semana en su computadora, qué vergüenza. ¿Sí o no? Nadie dijo sí. Amén. Vea, los que no pueden controlarse en cuanto a ver cosas en televisión que no son apropiadas, los que no pueden controlarse en cuanto a la pornografía por el internet, los que no pueden controlarse con alcohol. Dios quiere arrepentimiento. Y arrepentimiento es tomar decisiones, si tiene que tomar decisiones extremas. Tomar decisiones para no volver a tocar lo inmundo.
para no volver a este asunto. Y tiene que cambiar no solo su comportamiento, tiene que cambiar hasta las cosas que usted tiene en la casa. Muchos deben aún cambiar de trabajo porque están en trabajos que no son muy apropiados. Siempre me acuerdo de alguien en esta iglesia y no está aquí con nosotros, está en otra parte del país. Y él trabajaba en el desarrollo de páginas web. Y me estaba pidiendo consejo porque le estaban ofreciendo un nuevo trabajo. Y era un buen trabajo, bien pagado. Pero el hombre estaba ya creciendo en el Señor, entonces le preocupaba un poco porque el nuevo trabajo era de apuestas. ¿Apuestas o apuestos? ¿Cómo es? Apuestas. Apuestas. Entonces él dice, eso de apostar, yo no sé. Entonces yo como que el gran pastor súper espiritual estaba tratando de aconsejarle aquí y allá. Y luego es que ya como que se me cayó la peseta. Y yo le pregunté, ¿en qué está trabajando ahora? Estoy desarrollando páginas web para unas tiendas ahí de pornografía. Es que yo no veo las fotos, no veo muchas de las fotos, pero ahí estoy como que arreglando los sitios web. Yo digo, y cambie de trabajo, cambie. De cambiar la pornografía ahí y ganar apuestas que menos es que... Algunos deben cambiar hasta trabajo, algunos... es eso, de cambiar lo que tenemos que cambiar para no presentar a nuestros miembros a la tentación. Cambie todo lo que tiene que cambiar en su vida para no cometer el mismo pecado. Es aceptar la responsabilidad de su pecado, acercarse a Dios y de veras, pero de veras, arrepentirse. Ok, Levítico 7, ya para volver al pasaje, termino. Levítico 7, porque cuando uno comete uno de estos pecados, eso es lo que Dios dice. 7:1, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. Y dice, y en el lugar donde degüelle el holocausto, degollará la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y dice, de ella ofrecerá, véalo, su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Cuando hacemos todo esto, cuando pecamos, pero arreglamos el asunto, acercándonos aceptando la responsabilidad, acercándonos a Dios y arrepintiéndonos, es como ofrecer este sacrificio por la culpa. Y cuando ofrecemos este sacrificio de la culpa, Dios destaca dos cosas: la grosura y los riñones. Y la grosura, cuando usted ofrece la grosura sobre el fuego, ustedes saben lo que pasa, se aviva. Y usted sabe también que cuando usted hace esto, cuando usted realmente acepta la responsabilidad por su pecado y usted busque con diligencia arreglar el asunto con el prójimo y delante de Dios, cuando usted toma las medidas necesarias para evitar el pecado en arrepentimiento, cuando usted hace eso, es como tirar grasa ahí en el fuego de su vida, porque ya ese fuego por Dios se aviva ahí dentro de su corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Pero también Dios dice que Él quiere los dos riñones. Y hemos visto esto antes. Tal vez retomemos el asunto de hoy noche. Pero los riñones para los judíos son como para el corazón para nosotros. Nosotros dice, pero yo lo sentí en mi corazón. Ok, no en la bomba ahí que bombea la sangre. No, es en el mero centro de mi ser. Y para los judíos eso es los riñones. Cuando hablo de los riñones, es en el mero centro de mis pensamientos, es donde nace el yo dentro de mí. Y cuando nosotros arreglamos cuentas con Dios o con los demás, es como entregar nuestro corazón a Dios. Si su relación con Dios se ha enfriado un poco, averigüe si es por causa de un pecado en su vida. Pecado contra Dios, un pecado contra alguien. Arregle el asunto conforme a lo que dice la Biblia. Arregle el asunto con la persona, con Dios, con un corazón contrito, con humildad. Acepte la responsabilidad, acérquese a Dios, arrepiéntase. Y usted va a ver que el fuego por Dios se aviva en su corazón y eso va a resultar en una entrega a Dios de todo lo que usted es, de lo que llamamos nosotros su corazón.
Entonces yo digo, si Dios le ha hablado a usted acerca de los pecados, acerca de esta ofrenda, si usted tiene un pecado específico en su vida que Dios está ya señalando, ¿qué tiene que hacer para arreglar el asunto? ¿Qué tiene que hacer? Decida ahora. Ahora usted dice, ok, esta es la decisión que tengo que tomar. Tome la decisión y luego llévenla a cabo. Hágalo. Arregle el asunto. Si usted no es cristiano, solo quiero decirles que solo hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Cristo es el único sacrificio por los pecados. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Arrepiéntase de sus pecados. Ponga su fe en Él y Él lo salvará. Pero si es cristiano, siempre recuerdo las palabras de Pablo. Pablo dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Es este el testimonio de su vida? ¿Es este el testimonio de mi vida? Y si no, ¿qué tengo que hacer hoy para que sea este el testimonio de mi vida? Sin ofensa delante de los hombres, sin ofensa delante de Dios. Si hay algo que tiene que arreglar, es aceptar la responsabilidad por su pecado, acercarse a Dios por misericordia y gracia, y arrepentirse, tomar las decisiones que tiene que tomar para no volver al asunto. Y ahí lo dejamos. Entonces oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Buenos días, hermanos. Como bien hemos aprendido, desde aquellos tiempos existían muchos tipos de ofrendas para expiación de pecados. Asimismo, Cristo es nuestra ofrenda por la culpa, porque Él pagó la multa por nuestras infracciones. Sin embargo, a pesar de esto, solemos ser desagradecidos con su sacrificio y lo menospreciamos. Como vimos hoy en el servicio, el primer y muy importante punto es el ofrecer pan inmundo. Recordemos que pan en la Biblia es un cuadro de la palabra de Dios, el cual es nuestro sustento espiritual y diario. Hermano y hermana, usted y yo debemos comer nuestro alimento diario, si no nuestros cuerpos se debilitan, nos desbañamos o nos sentimos débiles. Asimismo, debe ser nuestro alimento para el espíritu, o sea, la lectura y la aplicación de la palabra en nuestra vida para no estar débiles ante el mundo ni las pruebas que tenemos día a día. También debemos ser cuidadosos de no tergiversar la palabra para usarla a nuestro favor, para que alguien oiga y crea algo o para ayudarme a obtener algo. La palabra de Dios es clara y tergiversarla o usarla a nuestro favor, que es lo mismo, no nos convierte en buenos cristianos, más bien nos convierte en transgresores y por ende no hay fruto en nosotros. Por esto, seamos cuidadosos de estudiar, entender y aplicar. Pida guía al Espíritu Santo. El segundo punto, visto hoy, fue el menosprecio. Pensar que la mesa de Dios es despreciable. Recordemos que la mesa es un cuadro del compañerismo y de la comunión. Y también como tercer punto, sobre el menosprecio, ofrecer a Dios menos de lo mejor. Debemos de recordar que tenemos vida, que tenemos tiempo, sustento y todo es gracias a Él. No debe ser algo estresante ni molesto darle lo mejor de nuestras primicias, más bien debe ser un honor y un gran gozo. Hermanos, el mensaje que tuvimos hoy es un mensaje sumamente cargado de enseñanza. No peque contra el prójimo, ni sea piedra de tropiezo para hacer pecar a su hermano o hermana. Si pide algo prestado, devuélvalo lo más pronto posible y en excelente estado. No provoque tensión en su hermano por no devolverlo pronto o devolverlo dañado. Usted no sabe cuán importante o útil es esto para su hermano. No calumnie, no traicione la confianza de su hermano. Si falló en algo de esto, entonces no lo deje ahí, a ver si el tiempo lo sana la herida, como popularmente conocemos. Más bien, acepte la responsabilidad de lo que hizo, acérquese a Dios y arrepiéntase de corazón y solucione en lo que falló si es posible. Oremos. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor, por un día más que nos permites estar en este lugar, Señor, a través de estos medios virtuales aprendiendo de tu palabra, Dios, porque es lo que tú quieres para nosotros, Señor, que aprendamos de ti, Señor, y que llevemos el Evangelio, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das a todos los hermanos, Dios, y al mismo tiempo, Dios, te pido que estas palabras, Señor, que tú has puesto en el hermano, Señor,
que hizo el servicio el día de hoy, Señor. Cale en los corazones de todos, Señor. Y día a día, Señor, crezcan esas ganas, Señor, de estar más en tu presencia, Señor, en tener más comunión contigo, Dios, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Que no olvidemos nunca, Señor, lo importante, Señor, las enseñanzas que nos das, Dios. Que oremos en todo momento. Te pido, Señor, por toda la salud de los hermanos, Señor, para que todos nos tengas con bien, Señor, si es tu voluntad, Dios. Y te pido por todos los bebés los que ya nacieron y que están por nacer, Señor, para que tú los tengas siempre bajo tu cuidado, Dios. Te doy gracias por esto, Señor. También te pongo el resto del día y el resto de la semana en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Dios. Amén.